momento de hablar de historia y en ningún mejor momento que este. El día de hoy Isabel Revuelta trae un tema importantísimo porque es la figura de Venustiano Carranza. Primero que nada, ¿cómo estás? Hola, muy Isabel? bien, Mónica, buenos días. Y yo digo que sí es importantísimo porque, pues, como tú bien me comentabas ayer, y es cierto, su gran legado es la Constitución de 1917, un poco manoseada en estos días, ¿verdad? Claro, Claro, por supuesto. No puede llegar en mejor momento tu comentario histórico. Porque además Venustiano Carranza, que quiero hablar de él, porque el viernes, el 21 de mayo, se cumplen 101 años de su asesinato en Tlaxcalaltongo, Puebla, aquella madrugada del 20 de mayo de 1920, 21 de mayo, perdóname. El asunto con Venustiano Carranza es muy importante porque la vorágine de la revolución, a veces pensamos qué fue lo que dejó tanta destrucción, tanta muerte, qué fue lo que dejó a su paso. Y lo que deja fue el figurón de Venustiano Carranza como un gran revolucionario y esa Constitución. Él nace en el norte en 1859, nace en Cuatro Ciénegas, Coahuila, es el 11º hijo de una familia, quería ser médico, viene a la Ciudad de México, pero un mal en los ojos, grave, una enfermedad terrible en los ojos, progresiva, le impide seguir estudiando o se quedaría ciego. Entonces tiene que abandonar los estudios y se regresa a la ganadería en Coahuila. Ahí es donde le toma la Revolución Democrática de Madero en 1910, a la cual desde un principio su familia de ganaderos se adhiere. Le parece importantísimo y ya para 1911 en el gobierno de Madero es nombrado gobernador provisional del estado de Coahuila. Y es ahí donde empieza a poner leyes, es ahí donde empieza a ir en contra del alcoholismo, empieza a hablar de los poderes de la federación, hace una pequeña, un previo a esta Constitución. Pasan los años de terror, de la decena trágica, muere Madero y es el único gobernador que no reconoce al usurpador Huerta. Además, le viene muy bien la invasión norteamericana en 1914 porque además de que Estados Unidos no reconoce el gobierno de Victoriano Huerta, a pesar de que había conspirado con Henry Wayne, Lane Wilson en la embajada, no da el reconocimiento, pero tampoco se lo da a Carranza. Empiezan los años tumultuosos de la revolución. No necesita el reconocimiento gringo porque los fuertes revolucionarios del norte, te estoy hablando de la División del Norte de Pancho Villa, te estoy hablando de Pascual Orozco y de Álvaro Obregón, apoyan justamente este grupo de norteños y el coahuilense se va a Sonora para iniciar la avanzada a la Ciudad de México. Los revolucionarios avanzan, facciones de un lado, facciones del otro, los villistas, en fin, lo que te quiero decir es que ya para 1914 en la Convención de Aguascalientes hay una enorme ruptura con los jefes de la revolución. Tú pensarías, Mónica, ya se murió Victoriano Huerta, ya se acabó la revolución. No, viene pues una parte intestina terrible, unas matanzas, unas batallas, y sale victorioso Carranza como para poder poner su gobierno en Veracruz. Por un lado tienes a los zapatistas en el sur, tienes a los villistas, tienes a Álvaro Obregón, y el gran, quien le apoya absolutamente a Venustiano Carranza es esta idea de las leyes. Hace el Congreso en 1916, convoca un Congreso histórico, lo hemos hablado aquí, 2 meses que se dan una encerrona y sale una Constitución muy avanzada para la época, incluso muy radical, radicalmente liberal, porque habla de cosas como, por ejemplo, el artículo 3, la educación, la gratuidad y la obligación y que sea laica. Eso es sumamente muy importante. Liberal e importante. El artículo 27 sobre la tenencia de la tierra y uno importantísimo, el 123. La relación del trabajo, las relaciones obrero-patronales. Y esta revolución tiene toda el alma que había venido dándose desde el siglo XIX, la no reelección. Venustiano Carranza plasma en esa Constitución. Yo creo que por eso a tantos la palabra reelección nos provoca urticaria, porque así fuimos educados, ¿no? Claro, fuimos educados qué curioso. así. Y sin embargo, hoy en este proceso electoral hay tantos que están yendo por la reelección de sus cargos, entre el Congreso, las alcaldías, algo de lo que nunca se habló en México por mucho tiempo, ¿no? Claro, porque además son procesos que en México han costado mucha sangre, muchas vidas. Mucha sangre y muchas vidas. Algo tiene el poder que en México la reelección ya lo superamos, me parece que como historiadora. Pues no lo creo. Y sin embargo, bueno, Venustiano Carranza, como el resto de los jefes revolucionarios, va a morir asesinado en Tlaxcalantongo
cuando quiere dejar el poder en un civil, en Bonillas, que le decían tacita de té, y los héroes revolucionarios, imagínate, estos grandes, como Álvaro Obregón dice, no es posible para nada, el siguiente presidente vamos a ser alguno de nosotros. Y es asesinado justamente en Tlaxcalantongo, en Puebla. Hay gente que dice que se suicida, no me parece a mí. No. Realmente fue el ataque terrible que es claro. del que fue emboscada, del que fue objeto. Pero lo que me parece importante hablar de Venustiano Carranza como este figurón que es justamente el haber tenido el tamaño histórico de dejar una carta magna como la que es ahora nuestra carta magna. Sin duda. Isabel Revuelta, como siempre, muchas gracias. Gracias.